Hoy estamos viviendo una de las experiencias más cansadas, pero a su vez de las más gratificantes que he podido experimentar en mi vida. El haber subido a este volcán y poderlo ver de cerca es una de las experiencias más difíciles de describir, pero a la vez de las más gratificantes. Y hoy quiero compartirla con ustedes. Acompáñenme. Buenos días, ya estamos arreglando los últimos detalles para irnos a un lugar muy especial. Vean esa hermosa vista que tenemos esta mañana aquí en Antigua. Ya estamos caminando hacia la iglesia de la Merced, que es el punto de encuentro para tomar el tour que nos llevará el día de hoy hasta un pueblito llamado La Soledad. Y de ahí caminaremos unas 4 o 5 horas hasta llegar al volcán Acatenango. Vamos a ver qué tal nos espera, cómo nos va. Hoy estamos a punto de subir a uno de los 37 volcanes reconocidos oficialmente en Guatemala, de los cuales 3 son activos: el Pacaya, el Santiaguito y el Volcán de Fuego, que si tenemos suerte hoy lo podremos ver hacer erupción. Y miren lo que podemos observar, uno de los transportes más llamativos de Guatemala, también conocidos como los chicken bus, pero que en realidad es el transporte intraurbano que utilizan las personas día con día. Y ahora, siendo las 10 de la mañana, iniciamos el recorrido de esta aventura. Vamos iniciando y ya estamos cansados, pero si este amiguito puede, nosotros también. Y hemos llegado a la primera parada oficial. Aquí encontrarás baños, restaurantes y algunas tiendas para recargar suministros. Y aquí podemos observar al guardián de la primera parada. Vean la cantidad de peso que llevan estos señores en la espalda. Garrafones de agua, maletas y toda la cosa. Mis respetos. Acá ya podemos darnos cuenta que hemos subido bastante, pero que aún nos falta. Y uno que no está acostumbrado a la altura, porque donde yo vivo estamos a nivel de mar, de verdad que sí nos cuesta. Y después de haber caminado un par de horas, nos damos cuenta que apenas vamos llegando a la entrada, y nos reciben con este bonito letrero de bienvenidos al volcán Acatenango. En esta parada también encontrarás algunas tienditas donde podrás recargar suministros. Y después de descansar unos minutos, continuamos con la subida, ya que aún nos falta para llegar al campamento. Muy cansado, estoy muy cansado. Y ahora llegamos a un punto importante. Aquí comeremos el almuerzo y también podremos recargar un poco de energía para continuar el recorrido. Y nos estamos comiendo unos huevitos con arroz y verduras. Conforme pasaban las horas me preguntaba qué es lo que hacíamos acá, pero el objetivo era claro y había que cumplirlo. Empezó la lluvia. Cada vez que avanzábamos más, el camino y el clima se ponía más difícil y la pregunta era, ¿cuánto nos faltará para llegar hasta el campamento? Y cuando las piernas y el oxígeno no nos daban para más, por fin vimos el campamento, lo que tanto habíamos esperado para poder descansar. Pero aquí no acababa, porque aún nos faltaban 3 horas más para poder ver de cerca al volcán de fuego. Y eran las 4:30 de la tarde cuando llegamos al campamento, cansados y agotados, pero con esta imagen te llenas de energía porque recuerdas que tienes un objetivo claro: el poder ver de cerca hacer erupción a este gran volcán. Y es aquí donde descansaremos unos 30 minutos antes de iniciar con el segundo recorrido. Y también aquí pasaremos la noche junto con 16 compañeros más. Y siendo las 5 de la tarde, iniciamos con la caminata hacia el volcán de fuego. Sin duda era un tramo muy difícil, cansados física y emocionalmente, pero no podíamos rendirnos. Teníamos que llegar a ver lo que tanto habíamos soñado. Y después de hora y media caminando, entre oscuridad y mucho polvo, por fin llegamos. Al principio no se veía absolutamente nada, y llegué a pensar que no tendríamos éxito. Y fue entonces cuando de repente se despejó y la naturaleza nos recibió con este gran espectáculo. No podía creer lo que estaba viendo. Por fin, después de tanto tiempo queriendo estar aquí y de 7 horas caminando, estábamos frente al volcán de fuego
siendo uno de los espectáculos jamás antes visto y estoy seguro que nunca olvidaré. Y tras cada erupción se escucha y se siente el crujido de la tierra. Y es aquí donde te das cuenta que todo sacrificio tiene su recompensa. Y la mía es poder estar observando este gran espectáculo natural. Y estoy seguro que así como yo, miles de personas que se encontraban aquí también estaban cumpliendo ese sueño. Y ahora es momento de regresar al campamento. Sin duda fue el tramo más difícil. A 3.976 metros sobre el nivel del mar, sentía que mis piernas ya no podían y mi respiración ya no me daba. Y poco a poco fuimos avanzando hasta que llegamos al campamento, donde ya nos esperaba una bonita fogata, la cena y un rico chocolate hecho por los guías. Y después de convivir un rato con los compañeros, era hora de descansar. Y durante toda la noche se podía escuchar y sentir cómo sonaba cada erupción del volcán. Y ahora sí, ya desayunados, con pan, café y una rica sopa, es momento de iniciar nuestro descenso del volcán. Qué bonito paisaje se pueden ver desde aquí arriba. Y la verdad es que la bajada es un poco más fácil y más rápida. Y comentan que si te tomas un shot de esto, bajas mucho más rápido y ni lo sientes. Comenten si ustedes ya han tomado esta típica bebida guatemalteca. Y mientras la subida la hicimos aproximadamente en 6 horas, la bajada la hicimos en 2 horas. Se dice que diariamente suben más de 1000 personas y los fines de semana hasta 2000 personas. Sin duda, este recorrido ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, dejándome grandes enseñanzas y nuevos amigos, que estoy seguro que en algún momento nos volveremos a topar en algún lugar del mundo. Un saludo para ellos hasta Colombia, Brasil y mi compatriota mexicano, y para todos aquellos que ven este video. Esperando que haya sido de su agrado, no olviden darle like y suscribirse al canal, se lo agradeceremos mucho. Nos vemos, hasta la próxima.